Buenos días, gente. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy controversial, un tema que muchas veces hablamos pero no sabemos de qué estamos hablando, ¿qué es el socialismo? Este es un tema muy controversial porque es una de las corrientes ideológicas y políticas más importantes en el mundo. En realidad son dos, el capitalismo y el socialismo. Son dos corrientes antagónicas que justamente han creado una grieta en esta sociedad. Así que vamos a desarrollar este tema para poder explicarles cuándo se originó, quién fue el fundador, cómo se ha ido implementando a lo largo de los años y de qué forma lo tenemos hoy en día. Para empezar, vamos a empezar hablando quién fue el primer tipo que dijo, bueno, esto es socialismo. El primer tipo se llamaba un filósofo Proudhon, que es el tipo que tenemos aquí en la imagen. Proudhon, decía que el socialismo, esto pasó en el siglo, a mediados del siglo XIX, decía que el socialismo tenía la función de poder controlar a las empresas. Él permitía que las empresas industriales puedan desarrollarse, pero decía que era muy importante que las podamos controlar. Algo interesante es que él tuvo dos críticos muy importantes. El primero de ellos, Friedrich Engels, y el segundo, Karl Marx, los cuales le dijeron a Proudhon, hey, ese es un tipo de socialismo utópico, eso no es real, eso no puede suceder. Marx, el señor que vemos aquí con barba, quizás el padre del socialismo, como muchos le dicen, él desarrolló un socialismo en un siguiente nivel. Él decía que el socialismo debía ser un gobierno igualitario, controlado totalmente por el Estado, donde existía un paraíso socialista. Él dijo, y voy a citar lo que dijo, él dijo, sería donde cada uno trabaja todo lo que puede y cada uno gana todo lo que necesita. Karl Marx inventó este nuevo punto de vista del socialismo. Junto con Engels, además, escribieron lo que hoy se conoce como el Manifiesto Comunista y también él hizo una crítica al sistema capitalista en el libro El Capital. Luego de Marx, aparte de que esto esté en ideología, hubo un hombre muy importante que él desarrolló y dijo, bueno, yo voy a tomar lo que enseñó Marx, pero voy a implementarlo en un gobierno. Y él es el famoso Lenin. Lenin, él implementó justamente las doctrinas de Marx, pero de una forma un poco más extrema. Él lo hizo en el país Rusia. Él aprovechó justamente en 1917 la Revolución Soviética y él dijo, bueno, vamos a enseñar lo que es el socialismo, pero de una forma más dura, porque es la única forma que el pueblo puede justamente tomarlo como tal. Así que él creó lo que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Él unió muchísimas repúblicas soviéticas, las creó como un país y fue el primer país comunista. Algo interesante es que este socialismo iba a un paso mucho más extremo que el socialismo de Marx o el socialismo de Proudhon. Este socialismo de Lenin, luego seguido por Stalin, lo que tenía en particular es que no se dedicaba solamente al control de las empresas o la economía de un país, sino también se dedicaba al control de las vidas de los individuos. Interesante. Él controlaba la vida de los individuos. ¿Cómo lo hacía? Por medio de los medios de comunicación. Es decir, que en el socialismo de Lenin no existía ningún medio privado que podía ser dueño de un diario, de un canal de radio, de un canal de televisión, de cualquier tipo de correo, telegrama, no existía. Todos tenían que ser del Estado y controlados por el Estado. De esta forma, Lenin llevaba una cultura a la gente para que ellos puedan solamente consumir y creer lo que el marxismo-leninismo enseñaba. Además, esto justamente contrajo muchísima hambre en la URSS, en la Unión Soviética, y muchísima pobreza luego. Pero, ¿esto es el socialismo? No, es una forma del socialismo, es una forma que fue implementada quizás de una forma terrible, pero algo interesante es que no solamente Lenin lo hizo, esto fue implementado en muchísimos países. Por ejemplo, en China, en Vietnam, en Camboya, en Alemania del Este, en Polonia, Checoslovaquia, Rumania, en Hungría y en un país muy conocido por nosotros los latinoamericanos, en Cuba. Este socialismo existió en Cuba por muchísimos años gracias a la revolución de Fidel Castro, el señor que vemos aquí, y justamente fue un socialismo extremo que trajo pobreza. Pero ¿esto es el único socialismo? No. Este tipo de socialismo lo que buscaba básicamente es que haya un partido único que controlaba todo
y después básicamente iba a desaparecer cualquier tipo de oposición. Y es muy triste porque eso trae justamente un odio en la gente, trae muchísima controversia, pero no es el socialismo que Marx enseñaba, no es el socialismo que Proudhon enseñaba, es simplemente la implementación mala de ideas que quizás son muy buenas, pero al implementarse no se hicieron de la manera correcta. Algo interesante es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un socialismo europeo inspirado también en esta señora, en Rosa Luxemburgo. Ella era la líder de un socialismo democrático y sindicalista. Algo interesante es que ella enseñaba algo muy parecido a lo que se enseña, por ejemplo, en el peronismo en Argentina. Ella enseñaba que era importante que haya un control de empresas estratégicas, es decir, que el gobierno tenía que controlar todo lo que era la industria militar, la industria energética, luz, agua, por ejemplo, las empresas petroleras, correo, transporte público, y también un fuerte control en las empresas privadas, pero dejaba tener empresas privadas este tipo de socialismo. Además impulsaba y permitía que existieran pymes y empresas familiares para que el sistema crezca. Algo malo de este socialismo es que desalentaba la creatividad en la industria privada, porque cada vez que un capital privado quería invertir, lo que hacía este socialismo es que llenaban con muchos taxes, impuestos a esas empresas, entonces las empresas no querían seguir invirtiendo, entonces eso desalentaba la creatividad y la gente se acostumbraba a que si ellos eran creativos y tenían ideas buenas sobre hacer algo, decían, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Si total, al que no lo hace cobra lo mismo que yo, entonces no tenía ningún sentido este tipo de socialismo. Algo interesante es que este socialismo triunfó, pero después de la Segunda Guerra Mundial este tipo de socialismo en Europa fracasó completamente. Y vino una nueva ola de socialismo, un socialismo que traía una propuesta económica diferente, una propuesta económica en la cual no se dedicaba solamente a controlar empresas, sino que era un socialismo que se enfocaba más en la ideología, en la parte ideológica. Este socialismo es el que vino en muchísimos países como el día de hoy, está todavía en Francia, en Alemania. Es lo que diríamos en la jerga un socialismo careta, es decir, un socialismo en el cual solo en lo ideológico son socialistas, pero en realidad creen en el libre mercado, creen en hacer pactos contra empresas transnacionales, creen básicamente en el capitalismo, pero tienen el título de socialistas. España, Francia, Alemania tienen ese tipo de socialismo hoy en día. Ahora, en América Latina pasa algo sumamente distinto. Tenemos otro tipo de socialismo, o teníamos hasta hace unos años, el socialismo del siglo XXI. Como ven en la foto tenemos algunos representantes de él, tenemos a Cristina Kirchner, Evo Morales, a Rafael Correa, a Hugo Chávez, a Dilma Rousseff y al presidente de Nicaragua. Este socialismo justamente tenía una perspectiva diferente. Nace cuando en los 90 los distintos países de Latinoamérica son básicamente vendidos por gobiernos neoliberales. Este socialismo nace del sufrimiento, este socialismo nace de ver cómo te vendían las empresas públicas, nace del hambre de la gente. Es un socialismo que generaba una justa distribución de las riquezas. Ahora bien, ¿es perfecto? No. Como todos los socialismos que hablamos, tiene algunos errores. Algunas de las cosas que yo critico al socialismo del siglo XXI es que trae un modelo con modelos bastante autocráticos, en los cuales el que gobierna se atribuye muchísimas atribuciones, valga la redundancia, que un país democrático no tendría, ¿sí? Por ejemplo, cambian las constituciones en favor de leyes, hay el famoso levantamiento de mano en el Congreso, lo que dice el Ejecutivo es lo que se hace, y eso es algo crítico. Ahora, algo muy bueno es que crea una gran idea de patria, crea una gran idea de sentido común, de nacionalismo popular, y este socialismo ha ido en distintas etapas, de distintas formas en Latinoamérica.
no es lo mismo el socialismo del siglo XXI en Ecuador que en Venezuela o que en Bolivia. Son diferentes, pero eso se basa a que son distintos circunstancias, distintas riquezas que hay en cada país. Entonces el socialismo es aplicado de distintas formas. Ahora, mi opinión personal sobre el socialismo, yo creo que el socialismo, al igual que la Greta Thunberg, vino para quedarse. Creo que el socialismo no se va a ir del mundo. Creo que es una de las ideologías y ramas políticas más controversiales. Se le ha demonizado muchísimo al socialismo, pero realmente tiene una visión a futuro muchísimo más estratégica que el propio capitalismo, que ya vemos que es un ciclo en el cual hay años buenos y años muy malos. Ahora bien, ¿cómo se debería implementar el socialismo? Yo creo que es necesario primero que el pueblo lo pida. En un país donde el pueblo no está preparado para que haya socialismo, el socialismo nunca va a funcionar, por más buen líder que haya. A lo que voy es a lo siguiente: si el pueblo no está acostumbrado a que haya solidaridad, a que si yo soy rico, bueno, voy a pagar más impuestos para ayudar a los que son pobres. Si el pueblo no está acostumbrado a eso, es muy difícil que el socialismo triunfe. Espero les haya gustado esta pequeña reseña sobre el socialismo, espero que hayan podido entender un poquito más. En mi opinión, como decía el Che Guevara, ¿qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? No tengo ninguna culpa. Me considero socialista, sé que es una rama de la política y de la economía muy interesante, muy controversial, pero es lo que mi corazón me dicta. Muchísimas gracias, espero que disfruten este video. Si les gusta, pongan like, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por todos los que ya se suscribieron y por los que vieron el video anterior. Espero que sigan viéndonos. El próximo video va a hablar sobre qué es el capitalismo, lo va a hacer alguien diferente, así que disfrútenlo. Muchas gracias.